Y teniendo en cuenta esa respuesta que usted nos ha dado, es decir, que su intención era la de colaborar y que los hechos lo conducen a lo que nos ha relatado, en la que usted no participa y no tiene la capacidad de evitarlo y que trata de evitarlo en lo que le corresponde, ¿no cree que se repite el fenómeno del cual no hemos podido salir, conocido como el paramilitarismo, mediante el cual unas personas iniciaron una actividad para defenderse de la subversión y terminaron cometiendo los mismos delitos de las personas que estaban combatiendo? Lamentablemente sí, sí, fue una situación que, como yo la he visto, eso se salió de las manos. Tenían su razón de ser muy legítima, que es el garantizar su propia defensa ante la incapacidad del Estado, pero cayeron en manos pues que no han debido caer. Los gobiernos y las gobernaciones en algunos casos organizaron e instruyeron a campesinos dotados de algún armamento primitivo inicialmente para que se defendieran. Sí, es la obligación de todo ente, es subsistir. Ingeniero, le voy a Ahora, hacer sí. una pregunta un poco personal. Eh, Estamos olvidando que su padre era un general de la República. El general Salcedo estuvo cerca de ser el comandante de las fuerzas militares de Colombia. ¿Usted cómo manejaba todo este tema con su padre? Mi padre era una persona que había sido formada, casi que diría yo, dentro de otra situación. Él fue una persona de una actuación muy destacada en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, a quien llamaron el pacificador. Él fue la persona que trajo la paz al Valle del Cauca, cuando fue comandante de esa brigada. Y era una persona que tenía un concepto pues de patria sumamente desarrollado, pero era una persona también que siempre miraba las cosas con una altura que trascendía pues más allá de lo que está en este momento sucediendo, y mirando digamos el futuro de las cosas. Era una situación de caos, y era una situación en la que, si el mismo gobierno está patrocinando cosas indebidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Que esto se acabe. Y él estuvo muy de acuerdo en que yo participara en la total desarticulación del cartel. Hasta allí le puedo contestar. Ahora, yo no tuve nada que ver en la captura del señor Gilberto, no tuve la captura que ver con la captura de Chepe, pero sí tuve que ver con hacer que la cabeza principal, siempre se ha puesto a Gilberto como el jefe. No, él era una persona muy pensante que en algún momento fue jefe, pero el jefe de los jefes era Miguel. Y lo que No corroboraba tiene discusión. toda su importancia, eso no tiene discusión, eran los documentos. No, pero por Y lo supuesto. que también soportaba todo era la presencia viva de Palomari. Así que era una acción demoledora, que la secuencia se tocó cambiarla cuando se dudó de que la información fuera cierta y se reveló el momento en el momento inoportuno los documentos. Eso pasó. Eso Pero es pues que a la eso orden estaba, yo lo había concebido de esa manera. Tienen que ser esas tres soportes de esa acción para que tuviera los Ingeniero, efectos. volvamos a la pregunta de Alberto sobre los abogados en tiempos de constitución. Bueno, en general, los abogados de Miguel. Dígame el nombre de tres abogados que le hablaban al oído. Los tres abogados en que él más confiaba, ¿quiénes eran? Ay, yo en eso no quisiera meterme. Son catedráticos de Cali que han salido a reducir muchas veces en eso, y que aportarlos en este momento pues no trae otra cosa que remover una herida que no ya ha sido mirada. Y sé que lo que ellos van a decir, no, qué credibilidad se le puede dar a esa persona, delincuente, etcétera, Sí. etcétera.
Bueno, pero es que sé que todo, un señor expresidente va a decir esa misma cosa cuando salga todo esto. ¿Qué pero si es que credibilidad se le puede dar a esta gente? todo el mundo tiene derecho a un abogado. Ellos no están haciendo nada Sí, malo. sí, Sí. no, así es, pero eran juristas, pues de otra parte existía también lo que yo llamaría el grupo de reacción inmediata de abogados. Eran unos abogados pues ya de mucho menos prestigio, pero que tenían la función de inmediata, y cada vez que alguien se capturaba o algo así, tenían que ir a la defensoría del pueblo, que no se hubiera violado la habeas corpus, etcétera, de buscar Pregunto también por la un falsedad, abogado sí. que me dicen era como un contacto también con los políticos, un doctor Londoño de Cartago. ¿Le suena? No me suena, no ¿Usted me qué suena. sabe? ¿Ustedes qué supieron? Porque también hay muchas versiones, sobre todo de la gente del norte del valle, es decir, los sucesores de ustedes, del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué supo usted de ese asesinato? Para ese entonces yo vivía fuera del país y yo no sé Estaba fuera. absolutamente nada. Bueno, pero Sé usted sí, que seguí con mucho detenimiento todas las actuaciones que eso tuvo. Sí, pero usted sí es estaba un en el país hecho. cuando estaba el hombre que era el más temido, del que hay muchas leyendas de quién era, el famoso hombre del overol. ¿Quién era? ¿Era Henao o era Carlos Castaño? Para mí que era Castaño. Para mí que era Castaño por una razón que tiene que ver con los apodos. En alguna oportunidad yo fui a recoger a Carlos Castaño, que había llegado a Cali. Y Carlos venía con una vestimenta sumamente inusual para ese momento. Y era un overol de esos como de blue jean, pero esos que traen tirantas y demás, y una camisita y una t-shirt. Entonces, ese nombre del hombre del overol aparece, y eso ocurrió cuando yo estaba fuera del país. Esa circunstancia de que se nombra a la persona sale de un cassette, de una grabación que le cogen a Miguel reportando desde la cárcel el incidente. Y creo que Pacho Herrera le pregunta, ¿y quién fue? Y él dura, no, pues el del overol, ¿te acordás? Para mí que era esa situación. Ahora, eso siguiendo pues lo que yo conocía de la capacidad de ellos de poner esos apodos, etcétera. Al general Maza le decían empanada por aquello de la masa para empanada, pues cosas así. Pero a lo que no le veo lógica es a la circunstancia de que Castaño había sido un cercanísimo aliado de los Rodríguez cuando se acabó con Pablo Escobar. Él fue a Cali junto con Fidel, el hermano, a entrevistarse sobre cómo coordinar acciones que condujeran pues a acabar con él. Eso después quedó como en una alianza tácita. Y entonces Había, desde esa perspectiva yo no le veo como lógica que él atacara al hijo de Miguel. sí. No, pues le pregunto por el hombre del overol porque dicen que era el único hombre al que los Rodríguez, después de Pablo Escobar, le tenían verdadero temor.